Muchas gracias, Clarita. Pues bienvenidas, bienvenidos a nuestra sesión de nuestro grupo de trabajo Democracia Cultural de nuestro muy querido Comité Académico UNESCO San Luis. Hoy miércoles 17 de marzo de 2021. Damos cuenta de la presencia de las integrantes del grupo de trabajo, Celia, María, así como damos la bienvenida también a las integrantes del grupo Motor, Clarita y Graciela, y damos también la bienvenida a los integrantes del grupo de trabajo, Andrés, bienvenido, así como de los integrantes del grupo Motor, el doc Felipe y su servidor Álvaro Guevara. Es un gusto verles. Estamos retomando nuestros trabajos que la semana pasada, por diversos motivos, transitamos hacia celebrar esta sesión en la fecha que hoy lo estamos celebrando. Me da mucho gusto verles y si les parece muy bien, daríamos continuidad a los trabajos pendientes de la sesión pasada. Sin embargo, sí les invitaría que se sientan en libertad de introducir algunas cosas nuevas o frescas que en las últimas fechas hayan salido o que hayan podido trabajar o avanzar, de manera que, como en todas estas sesiones, libre autonomía para que ustedes participen con todas las contribuciones que crean necesarias y pertinentes y lo trabajamos así. ¿Les parece muy bien? Bueno, pues muchas gracias. Quisiera comentarles en nuestra recuperación de sesiones anteriores. Les quiero platicar sobre algunos avances que nos han parecido muy interesantes y una propuesta que se está armando desde el Grupo Motor de cómo está trabajando un grupo de trabajo, perdonen la reiteración, equidad territorial y fomento de la creatividad, especialmente sobre una, digamos, sobre el procedimiento más pertinente para comenzar con nuestra redacción de garantías. Hemos estado en las últimas semanas trabajando, vamos a decir, lo pongo así, me corrigen la plana donde haya que corregirla, con toda confianza, sí, levante la mano y, oye. Hemos estado trabajando bastante la cuestión teórica, ¿no? Tratando como de despejar conceptualmente lo que toca a nuestros contenidos. Eso también nos llevó a un tipo de tener claridad de la naturaleza de nuestro grupo de trabajo, ¿no? Y ahí hubo discusiones súper ricas, súper interesantes sobre cuál es ese perfil, ¿no? ¿Cuál es el perfil que Democracia Cultural va a dotar a la carta? Algo también muy interesante de ahí fue caer en cuenta que nuestras redacciones y nuestras redacciones de repente parecen traslaparse o pisarse con equidad territorial y con fomento de la creatividad, y que decíamos, inclusive si sintiéramos que por ahí nos traslapamos con armonización normativa, que ya no estamos hablando tanto como de denunciar capacidades, sino ya como de cuestiones de entes garantes o de facultar habilidades, nos sintamos libres de continuar ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que hay vasos comunicantes, pero que además podemos tomar aportes de este grupo y llevarlos a otros grupos de trabajo y viceversa. Y finalmente llegamos a nuestras sesiones ya con ideas mucho más claras, con reflexiones más finas, con aportes más sustantivos sobre
democracia cultural y las garantías al respecto. Me parece entonces que estamos listos y listas para redactar contenido. Me parece que ya estamos en ese lugar de ahora sí vamos a echarle a la máquina de escribir. Y entonces hago dos comentarios. El primero que este grupo de trabajo generó un mapa con el liderazgo y promotoría de Celia, un mapa que nos permite navegar en la complejidad de los insumos que tenemos. Para empezar, el insumo primario, que es el informe de investigación cualitativa, ¿no? ¿Cómo le damos orden a ese informe? ¿Y cuáles son, por qué este mapa nos ha resultado tan útil? Pues porque establece relaciones, ¿de acuerdo? De alguna manera, no es como que hay una jerarquía, sino que por temperaturas nos ayuda a encontrar las relaciones y dónde está el corazón un poquito de nuestras discusiones. Pero aparte, también Celia aporta una muñequita y que esa muñequita justo tiene eso, ¿no? Un corazón, una visión de cuáles son los ejes transversales, como por ejemplo perspectiva de género, perspectiva de diversidad, ¿no? Que no se nos debe de olvidar al momento de redactar. Por otro lado, en el liderazgo y potencia de María, nos ofrece itinerarios para caminar este mapa. Es decir, les propongo que podemos empezar por aquí o por allá en una onda incluso como cartesiana, ¿no? Es decir, a ver, en el eje de las Y va como esto y en el eje de las X esto otro. De manera que si yo estoy pensando, por ejemplo, sobre, Andrés está pensando sobre autogestión, ¿no? Bueno, ¿qué puedo redactar de autogestión y dónde lo ubicaría, ¿no? ¿En qué nivel, en qué temperatura, en qué cuadrante? Creo que podría caber una redacción de autogestión. Me parece que por ahí nos quedamos. O sea, me parece que ese es el lugar, en ese lugar estamos ahora y que estamos prontos para ello, listas para esa redacción. Les quiero compartir entonces un poquito de cómo experiencias de los otros grupos al respecto. Bueno, uno, espero no ser muy obvio, me disculpan si lo soy, pero cada grupo de trabajo ha tenido su dinámica muy distinta. Cada grupo de trabajo está utilizando insumos distintos en mayor o menor intensidad. El grupo de trabajo 2, ayer, sí creo que fue ayer, ¿verdad, Doc Felipe, Grace? ¿Cuándo vimos al grupo de trabajo 2? Ayer, Fue gracias. antier, fue el lunes. El lunes Ah, tuvimos una reunión a las 5. el lunes, muchas gracias. El lunes que trabajamos con ellas y ellos, llegan a una estructura, de alguna manera que también funciona casi como tipo mapa, ¿no? Para los trabajos. Quiero compartírselos porque es un esfuerzo de Oscar Guerrero y de Victoria Cepeda y que es un esfuerzo que nos pareció también muy atractivo, tal y cual nos resultó tan atractivo el de María y el de Celia. Pero nos ha parecido ya que es buen momento, como ya estamos en las puertas de la redacción, nos ha parecido buen momento ya exportar un poco estas herramientas, que las vean todas y todos ustedes. Como se lo comenté a Oscar, me dio permisos aduanales para exportarlo a la sesión de hoy y compartírselos en pantalla, más o menos para explicarles un poquito qué fue esa chamba, ¿no? Que hicieron. Bueno, esa es una cosa. La segunda, que hoy estuve trabajando con la maestra Jennifer Margain del grupo de trabajo de fomento de la creatividad y quiero comentar algunas cosas interesantes de esta reunión de trabajo. Ha estado un poco saturada, no ha podido acompañar como tal las reuniones y por eso tuvimos este ping-pong del grupo motor con ella. Que en cualquier momento quiero recordar que si alguna de ustedes requiere este tipo de dinámicas,
solicítenla con toda confianza. Oigan, vamos a vernos. Álvaro, hay que vernos, dedícanos 1 hora, media hora, 40 minutos, 2 horas, un sábado por la noche, un lunes por la mañana y lo hacemos. Entonces, dos cosas interesantes de esta reunión que me parece que es importante compartirlas con todos los colegas. Uno, sobre la redacción misma, es decir, sobre ya cómo empezar la redacción, ¿no? Me decía, bueno, ¿cómo empiezo? María se lo comentaba hace un ratito, ¿cómo empiezo? Las y los habitantes de San Luis Potosí tienen derecho a tal, o es derecho de todos y todas tal, o tú tienes, que es un poco la propuesta de Jennifer, tú tienes derecho a esto, así, claro, de frente, en primera persona. Tú tienes derecho a, segunda persona en singular, tú tienes derecho a esto. O sí tiene que ser, que porque estamos pensando, sobre todo en su grupo de trabajo, hay mucho sobre pueblos originarios, sobre mujeres, sobre niñez, juventudes, ¿no? Tengo que poner así como para mujeres esto, para niñez esto, para tercera edad esto, para pueblos originarios esto. ¿Cómo empiezo a redactar? Yo le decía que esa es incluso la propia propuesta que autónoma y libremente cada una y cada uno de ustedes puede hacer. A ver, colegas, yo creo que hay que redactar así. Hay que redactar como tú tienes derecho a esto. ¿Por qué? Porque es una carta cercana a la gente, porque es directa, porque no quiere retórica, no quiere grandes choros, es directo, ¿no? O no, ¿saben qué? Yo creo que sí hay que englobar por lo menos a los habitantes y hablar de que las y los habitantes de San Luis Potosí, porque es una carta para las y los potosinos. Entonces, quiero comentarles que desde ahí viene la propuesta de ustedes, ¿no? Es decir, colegas, yo creo que hay que redactar así. Esa es una de las situaciones. Segundo, se desdobla esta situación sobre, bueno, pero para quién lo estoy haciendo? ¿Para todos o para las mujeres? ¿Para todas o para los pueblos originarios, no? Y yo le decía, Jenny, te invito a que tu propia experiencia te lleve a una redacción. Vamos a decir, por ejemplo, de entre muchas cosas que Jennifer ha hecho, ella era promotora y gestora de un círculo de lectura que privilegiaba a mujeres, círculo de lectura de mujeres, para mujeres con mujeres, sobre literatura universal y general, ¿no? Y algunas otras, sí, sobre literatura, vamos a suponer, literatura feminista. Entonces yo le decía, bueno, trata de descomponer esa experiencia y trata de ubicar cuáles podrían ser garantías que a ustedes como círculo de lectura para mujeres de mujeres les ayudara, ¿no? Entonces ella decía, bueno, pero ¿qué tal que mi redacción es eso? Es una redacción solo para mujeres. Yo le decía, es correcto, está bien, pero no hay ningún problema. Ya será un trabajo de todas y todos tus colegas contigo en la sesión que digamos, fantástico, nos parece bueno, lo dejamos así o le quitamos, le aumentamos, le ponemos patitas, sonrisitas, lo que sea. Pero sabes que, Jennifer, esas garantías necesitan una garantía, vamos a decir, más general, más abstracta, que no solamente le hable a las mujeres. Redactemos entonces algo que sea más general, que englobe esta parte que sería un poco más de acción afirmativa. De nuevo, si alguien redacta algo sobre patrimonio inmaterial de los pueblos originarios y su cocina, ¿no? La riqueza de la cocina de los pueblos originarios, pues bueno, tal vez tengamos que ir a redactar algo más general que hable sobre patrimonio inmaterial de todas y todos los habitantes de San Luis Potosí, pero que no sea como una traba de decir, y que incluso tampoco nos lleve mucho tiempo, ¿no? Que nos quebremos la cabeza en el rompecabezas de decir, ¿qué estoy haciendo, no? Esto será de plano me estoy yendo a algo muy general o de plano me estoy yendo a algo muy específico, la invitación es que no importa, la invitación es que para eso nos va a servir el mapa de Celia, para eso nos va a servir los itinerarios de María, como para decir, compas, yo como que lo ubiqué aquí, no sé cómo lo vean. Y entonces ya María, Celia, Lisa, Andrés dirán, sabes que está muy específico, necesita algo arriba, o al revés, sabes que esto está muy general. Y yo creo que sí podemos pensar en algunas cuestiones de acción afirmativa,
¿cómo enunciaríamos esto para beneficio de la niñez? ¿Cómo enunciaríamos esto para beneficios para la diversidad sexual? ¿Cómo beneficiamos esto con perspectiva de género? ¿Cierto? Es decir, que se animen a que este grupo de trabajo ya tiene mapa e itinerarios que le ayuden a resolver justamente eso. ¿Vale? Y finalmente comentarles que en el grupo de trabajo 3, aquí ayúdenme a ver si esta es una discusión también relevante para democracia cultural. Yo más o menos veo que sí, pero no estoy seguro. En el grupo de trabajo 3, la banda dice, a ver, porque sí, ahora sí que sí se pusieron muy creativos, ¿no? En Fomento de la Creatividad sí se pusieron muy creativos y dijeron, a ver, ¿qué es creatividad, no? O sea, creatividad ¿qué involucra? ¿Qué es esa cosa? Y al final deciden, creatividad es una potencia humana que nos lleva a expresar. Y expresamos ¿qué? Sentidos del mundo. O sea, gracias a la creatividad le encontramos sentidos al mundo, sentido a la realidad, sentido a los desafíos, sentido a todo, ¿no? Gracias a la creación. Eso hace que este grupo de trabajo extirpe un poco la creación del ámbito de las artes. Y entonces entra naturalmente, como en muchas de las cartas alrededor del mundo, entra a creatividad la ciencia. Además de las artes, también la ciencia crea sentidos del mundo, propone sentidos, ¿no? También la innovación es una forma de creación, es darle sentido y respuesta a los desafíos cotidianos. Esto hace que el grupo de trabajo de fomento de la creatividad diga, bueno, ¿saben qué? Tal vez no queremos llamarnos fomento de la creatividad. Tal vez solo queremos llamarnos creatividad, porque entonces esta carta es sobre artes, pero no solo sobre artes, es también sobre ciencia y es también sobre innovación. Lo que quiero decirles con esto es que los colegas llegan a la definición de que esta carta que estamos haciendo en el comité académico no es una carta para los profesionales de las artes. No estamos haciendo una carta para los artistas. Redondeo un poquito mejor la idea. No solo es una carta para artistas que les beneficiará, claro que sí, preferiblemente que así sea. Pero sobre todo esta es una carta para ciudadanos. Es una carta de la ciudad de San Luis Potosí. No es una carta de los gremios del arte de San Luis Potosí. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Quiere decir que entonces ya no redactamos cuestiones sobre industrias creativas, ya no redactamos cuestiones sobre seguridad laboral para fomento o lucha ante la precariedad laboral de los sectores y de los gremios profesionalizados del arte. Entonces, lo que propone el grupo de trabajo 3 en fomento a la creatividad, creatividad, es que este es un poquito el desafío, que sí creo que no es un desafío menor. Andrés, María, Celia, no es un desafío menor. ¿Cómo le hacemos para tener una carta que le sirva al ciudadano de a pie, pero que le sirva también a un gremio profesionalizado de arte? ¿En qué entendido? En el entendido de que tal vez hoy un niño que es sujeto de esta carta que queremos hacer, ese niño como ciudadano, pequeño ciudadano, digamos, ¿no? Un día tal vez sí llega a formarse en el circuito profesional de las artes. Ponemos un ejemplo. Hay una persona en San Luis, o como pasó aquí, ¿no? En el barrio de San Andrés. Una persona, un señor, resulta que sabe utilizar un instrumento de tejido. Y es el último en su generación y en su familia que sabe utilizar este tejido tradicional. Bueno,
para la gente del barrio de San Andrés es tan importante que lo que era antes una actividad, digamos, privada y de gusto familiar, que es el tema del tejido, posteriormente se convierte en un baluarte, en un valor del propio territorio y de la gente y de la identidad de San Andrés, ¿no? Entonces, las hijas de esta persona empiezan a aprender el tejido, bla, 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 ¿no? Esto ya lo lleva a un espacio distinto, ya es un bien público, ya es un bien comunitario, ya es un procomún tal vez, ¿no? De la gente de San Andrés. Entonces, ¿cómo le hacemos para este tipo de tránsitos? Es decir, para que alguien hoy, una señora o un niño que nada más, vamos a decir, posiblemente solo es un consumidor de arte, el día de mañana pueda ser un productor de arte, de conocimiento, de ciencia, de innovación. Digo que no es un desafío menor, o sea, ¿cómo hacemos una carta que atienda a un proceso de ese estilo, ¿no? Cierro con esta idea. ¿Por qué creo que puede ser un desafío para nosotros? Porque acá tenemos un tema similar en temas de ciudadanía, ¿no? Es decir, es ciudadano aquel que cumple 18 años en adelante, pero no podemos quedar, claro, esto solo es una ciudadanía de tipo política, pero sí que alguien puede ser ciudadano desde una perspectiva de ciudadanía cultural o ciudadanía económica o ciudadanía alimentaria, qué sé yo, desde mucho antes. Entonces, ¿cómo le hacemos para que democracia cultural responda un poquito a este tipo de desafíos? Bueno, esas son las cosas que les quería compartir. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo oyen? Creo, ándale, María, María, tú y yo. Vas a decir lo que yo creo que vas a decir porque yo creo estoy conectada contigo. Así que... No, vas, di lo que yo iba a decir. No, no es cierto, no es cierto. Nos complementamos, pero somos una misma. Bueno, yo iba a decir que sí, vaya reto, ¿no? Como tener que hablar en una forma sencilla y simple para atender una población diversa con diferentes necesidades, ¿no? Creo que me gusta mucho como el formato que se propone de hablar como en primera persona, ¿no? Bueno, segunda persona del singular. Tú y quizás incluso puede haber como dos diálogos, ¿no? O sea, pensando como en este formato de interlocución de que la carta le habla a estas dos personas, ¿no? A la persona que disfruta y goza y la persona que crea y que al mismo tiempo puede ser la misma persona, ¿no? Y creo que también eso habría que de aclararlo, o sea, que cualquier persona puede crear arte, ¿no? También como en esta visión de crear cultura, ser parte de la cultura, que no es una cuestión del arte o cultura elitista, que es uno de los ejes que pusimos ahí. Y también creo que sería interesante agregar a esta tercera persona a quien le hablemos, que es la autoridad, ¿no? O sea, tu autoridad tienes que también garantizar o cumplir o sea, tú tienes este derecho, pero la autoridad también tiene esta obligación, ¿no? Entonces, porque luego, pues si no se enuncia, pues yo puedo ir a exigir mi derecho, pero luego también está estas cuestiones de últimamente, ¿no? He estado como mucho en mi práctica cotidiana. No hay una cuestión en donde yo sepa, yo como ciudadana, qué atribución tiene el gobierno para garantizar. O sea, yo sé que es mi derecho, pero ¿dónde le puedo decir al gobierno que esa es su obligación, ¿no? Entonces, creo que también eso es como una cuestión que en nuestra cancha de democracia cultural creo que es importante que pudiera quedar establecido también ese diálogo. Y bueno, se hace muy, muy chida la reflexión de las creativas y creativos. No sé si también en esta cuestión de, no sé cómo lo hayan manejado, pues, pero la cuestión del derecho de que del reconocimiento del arte y la cultura como un trabajo, pero sin que ésta se vuelva como la explotación del mismo, o sea, porque no sé, ahorita que lo dijiste, ¿no? De si se puede, vale lo de industrias creativas, creo que es una cuestión polémica, ¿no? En general. Entonces, pues bueno, eso se me hizo interesante. Y respecto a la propuesta de ya redactar, totalmente de acuerdo, incluso
creo que sería chido, o sea, por ejemplo, pensaba mucho ahorita que decías de lo pensaba como personajes y guión, entonces como incluso en un formato en el que se pueda interpretar, ¿no? O sea, como hacer un teatro en el que una teatro, del oprimido en espacio público y ya están ahí los personajes y ya nada más cada quien lee su parte, ¿no? O también ya está escrito y se puede hacer una canción en el ritmo que quieras porque, ¿no? Se apela a la diversidad, cultural, entonces, pues no sé, o sea, me gusta mucho ese formato muy interactivo y que permita el uso diverso del mismo y no una lectura académica, pues obviamente, como ya habíamos dicho que no queríamos, ¿no? Genial, de acuerdo, excelente. Adelante, María, perdón. Bueno, hola, otra vez, quienes no nos saludamos hace rato. Pues no redundo, o coincido en estos tres diferentes, al menos, personajes que aparecen, a, a quienes o a los cuales habrá que entonces hacer, iba a decir nombrar, pero no es lo que quiero decir, son otra palabra, hacer visibles, ¿no? En esta carta. Yo no sé, yo anoté ahí un poquito más como tarea pensar el cómo redactar, ¿no? Si el tú, si los y las, o si la ciudadanía, y entonces con este párrafo que en algún momento estará para decir que no nada más son los de después de los 18 años, ¿no? Sino como en este reconocimiento de la ciudadanía más como una práctica, no tanto como desde esta otra visión que dices, ¿no? Como más cívica. Y pues pensando en, en lo de redactar, y que bueno, que la semana pasada no nos encontramos, pero que por ahí subí el Excel ¿cómo se llama? A la carpeta de Drive, en la que hice el cruce entre lo que se le había hecho y la base, ¿no? Y con la Agenda 21 y bueno, partiendo de que son estas categorías que se le organiza en el mapa que habían salido o que salieron en el trabajo de campo, bueno, en los ejercicios diferentes, ¿no? De participación que hubo. No sé si seguramente quedaron cosas un poco fuera, ¿no? O que no las alcanza a recuperar, no sé. Pero como para decir, bueno, cuando hablamos a partir de estas cuatro, ¿no? Que les había comentado, cuando hablamos de gobierno abierto, bueno, ¿no? ¿Qué cosas le van más hacia allá? ¿Qué cosas van más hacia planeación, hacia gobernanza y a la cooperación multilateral? Y yo no encontré nada más que lo que está escrito en el documento de cultura, ¿no? Que presentó Gerardo aquella vez. Entonces hice un poquito como ese cruce y junté, bueno, digo un poquito, no fue un poquito, hice ese cruce entre estos tres documentos, ¿no? Recuperando, bueno, unas que salen en las mesas de trabajo, pero que no, digo que no salen en las mesas de trabajo, pero que están en la Agenda 21 y que le golpean a ese punto, ¿no? Y al final, pues, construyo de principio sin construirlo, pero la idea esta del Consejo Cultural, ¿no? Que nos comentabas hace 2 semanas, pensando que tiene estas cuatro patitas, ¿no? De gobierno, planeación participativa, gobernanza cultural y cooperación multilateral, pero también pensando que más bien democracia cultural es una de las patitas de este consejo que tiene territorio y creatividad y ¿no? Como de este gran consejo, ¿no? Que tendrá que existir, ¿no? Entonces, no sé si eso puede ser o si va un tanto como en la lógica también, porque entiendo que nuestras lógicas de pensamiento son diferentes, en ayudar a pensar en esta cuestión de la redacción, ¿no? O si, no sé si lo vimos, digo, si lo pudieron ver o si no, y bueno, pensando también en estos transversales que puse del lado izquierdo. Pero bueno, pensaba como en eso, ¿no? Que a lo mejor, decir, a ver, abrirlo y decir, en gobernanza cultural faltaron estas 5 cosas que María no vio, ¿no? Y que está viendo Andrés, ¿no? O sea, yo qué sé.
Gracias. Bien, de acuerdo, muy bien, muy de acuerdo. Esta era un poquito nuestra siguiente etapa, que si les parece, María, yo invitaré que inicialmente María nos llevara a ese Excel. Quien lo quiera estar viendo en su pantalla, pues evidentemente lo puede descargar o lo puede ver directamente en la subcarpeta, pero pensaba tal vez un poco si María lo puede compartir y llevarnos, hacernos navegar por él y que pudiéramos comenzar a hacer ese ejercicio de complementariedad, de ubicar dónde podríamos ir metiendo cada uno de nosotros también nuestro cucharoncito. Y entiendo que también Celia hizo un ejercicio similar en tablas, bueno, en este mismo Excel. Si les parece, una vez que hayamos trabajado con María, podemos partir con Celia y hacer el mismo ejercicio y empezar ya a encontrar estos comunicantes, ¿no? ¿Les late? Quisiera participar antes de pasar a Excel. Quisiera hacer una reflexión sobre el mapa que se había enviado ya directamente para hacer algunas observaciones desde mi propia perspectiva. Claro, yo no soy experto en esta área, más bien trabajaría con un casi como ciudadano que sigue una lógica dentro de todo este proceso cultural. No sé si pueda, antes de pasar al otro, porque aquello como que nos da, ya nos baja todavía a otro nivel más específico. ¿Se puede? Muy bien, voy a compartir pantalla. Voy a presentar pues básicamente lo que vendría a ser el mapa. Déjenme ubicarme nada más aquí en esa área, derechos culturales, y abriría la foto. Debe aparecer por ahí. Lo voy a presentar, como no lo he bajado, lo voy a presentar. Déjenme ver cómo lo puedo presentar. Denme chance nada más de bajarlo para poder presentarlo. Pero bueno, en términos topográficos, el análisis cualitativo puede, puede presentar la información desde diferentes perspectivas. Una de ellas es el análisis topográfico, es decir, la forma en la que quedan ubicados los diferentes elementos conforme los vamos representando. En sí, la representación ya viene a ser una expresión de nuestro pensamiento. Es decir, el hecho de que haya quedado acomodado el mapa de esa forma tiene un sentido más allá de lo que nosotros quizás podamos explicar. Va a aparecer por ahí la imagen. Ahorita la voy a compartir. Entonces, viendo el mapa, yo encuentro, todavía no está presentándose, ahorita va a presentarse, pero antes en lo que está abriendo y todo este tipo de cosas, voy a empezar a hacer alguna reflexión respecto a esto. Veamos la parte superior, bueno, cuando podamos ver el mapa, ubiquémonos en la parte superior de todo esto. Creo que hablar de democracia, y ahora sí ya la voy a compartir la pantalla. Un segundito. Ahí debe aparecer ya la pantalla. Sí. ¿Es correcto? Bien. Ubiquémonos topográficamente en esto. Hablar de democracia cultural nos lleva a pensar en la participación, obviamente, de diferentes entes. Entonces, la participación social aparece por ahí como un elemento valioso, que es un referente para nosotros. Por el otro lado, está la gobernanza cultural, que sería el complemento de esta participación social. Muy ligado a la participación social, encontramos una parte dentro de la gobernanza cultural, y tiene mucho sentido para mí, la transparencia.
dentro de esta gobernanza cultural debe haber una transparencia total. Y esa transparencia que está en el lado izquierdo está ligado directamente a lo que es un presupuesto, es decir, cuestiones económicas, de recursos, etcétera. Y junto al presupuesto está también un elemento que tendría que ver con qué parte de ese presupuesto va a cubrir un trabajo remunerado y qué tanto en la parte de abajo va a darle continuidad a proyectos culturales. Eso estaría por un lado. Por el otro lado, la gobernanza está directamente asociada con esa vinculación del sector cultural. Es como si dijéramos, tenemos dos grandes entes, los ciudadanos, el ciudadano común, y tenemos por otro lado a quien va a estar haciendo esa gobernanza. Que fíjense qué interesante este mapa, porque la gobernanza queda unida a la participación ciudadana, es decir, como que fueran de la mano. Y finalmente, esta gobernanza también tiene una relación directa con lo que es descentralizar. A partir de ahí yo podría empezar a redactar algo tratando de expresar esto que está en el mismo mapa e incluso tratando de ubicarlo específicamente, a qué me refiero con gobernanza cultural, a qué me refiero con participación ciudadana. Entonces podemos incluirle algunos elementos que quizá los vamos a encontrar directamente en estas tablas que vamos a observar ahorita. El trabajo más difícil que tenemos que hacer se divide en tres grandes momentos y cada momento tiene sus propias reglas y sus propias características. El primer momento es me acerco al fenómeno, al área de estudio, al objeto de estudio y empiezo a ver todas las características, a tratar de identificar todas las características y simple y sencillamente las voy describiendo, las voy poniendo por ahí. De ahí yo empiezo a categorizar, a formar núcleos, grupos, que es este mapa precisamente, y de ahí luego lo trato de explicar en un discurso, a través de un discurso que vaya integrando las diferentes visiones, ya sean ligadas directamente a la práctica, ligadas a algunos otros estudios, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente por ahí va mi reflexión. Creo que aquí quedó expresado de una manera muy clara. Todavía no me doy la tarea de revisar el otro documento que lo habían presentado, pero lo estoy tratando de representar en el Atlas T. Todavía no acabo, espero que antes de que acabemos la sesión pueda mostrar en Atlas T esto que les acabo de decir con palabras. Lo llevo un poquito adelantado, pero todavía falta. Todo lo demás formará parte quizás de algo adicional. Muy bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario en relación a esto que acabo de expresar, que es como lo vería yo desde una perspectiva cualitativa en la fase de descripción, aclarando que yo no soy experto en esa área, ¿eh? Lo estoy viendo como con un sentido cualitativo, explicativo, de hombre de a pie, de ciudadano de a pie. ¿Ok? Muy bien. Dejo la pantalla. Doc Felipe, muchas gracias. Me parece que también será muy interesante ver lo que nos puedas mostrar en ese Atlas T, que sin duda redondeará mucho esta contribución que haces. Si les parece bien, continuamos con María, al tiempo que damos con mucho gusto la bienvenida también a la maestra Lisa Moncada, que se incorpora a nuestra sesión. Hola, hola, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, disculpen la tardanza, pero pues bueno, ya saben cómo es esto, ¿no? Muchas gracias. No hay problema, gracias. María, con todo gusto te cedo el uso de la voz. Sí, está. Bueno, les comentaba, ¿ya se ve? ¿Sí? Sí. Okay. Les comentaba, ¿no? Del lado izquierdo,
como estos transversales que en algún momento comentamos que sí o sí, bueno, tienen que estar, ¿no? O sea, como una serie como de principios, ¿no? Tanto en la forma de redactar, ¿no? Y demás. En amarillo marqué los que no habíamos nosotros puesto en nuestras sesiones anteriores o comentado como transversales, no porque, en fin, simplemente no lo habíamos comentado, ¿no? Que fue el de derechos humanos, que no dice derechos, que fue el de derechos humanos, y el de cultura elitista me parece que sería interesante que quedara como algo transversal. Pero bueno, insisto, es propuesta todo, ¿no? A esto no hacerle caso todavía porque no corresponden, ¿vale? A la parte izquierda no corresponde a transparencia en términos educativos, ¿no? No nada más se quedan ahí por la propuesta que había hecho hace 2 semanas. Entonces, bueno, les decía, fui vaciando un tanto desde el mapa que hizo Celia y a partir también de los elementos que la Agenda 21 nombra, que son como importantes e indispensables en estos 4 pies, ¿no? En estas 4 patitas que había estado, que nos comentó Gerardo en relación al documento de cultura, ¿no? Entonces, pues yo les propondría eso, si vamos viendo y decir, pues aquí, ¿no? O sea, como que aquí faltaría esto, o si también hace rato que estaban diciendo, si vemos también el de Celia y vemos cómo están relacionados o cómo ella organizó, no lo sé, bueno, no está ahorita, pero no sé si a lo mejor pudiera también ser interesante como conocer los dos, a lo mejor el de Celia nos ayuda más a hacer el ejercicio y más bien de aquí yo voy diciendo cosas para allá, no lo sé. Como ustedes, como gusten, como tú digas, María Álvaro, quieren que veamos otro. Yo la verdad, o sea, yo confirmé como lo que comentaba, o sea, lo que puso María en transversales, y sí hice unos cambios ya en el otro, pero si quieren lo revisamos de una vez y luego ya hacemos el mashup. Sí, exacto, me parece que podríamos, sí, me late. Yo lo hice ahí mismo en el Excel. Acá está. Voy a nada más agregar esto que es. ¿Dónde está? A ver. Yo con transversales me gustó mucho, o sea, me gustó mucho lo de agregar derechos humanos y cultura no elitista. Entonces yo creo que sí, digo, a mí me convence mucho como este punto, y lo veo, por ejemplo, en la redacción, ¿no? La democracia cultural deberá siempre, o los procesos de democracia cultural se llevarán con estos enfoques, ¿no? Tras. Y un poco, ya en esta parte de abajo, sí, le di como vueltas, ¿no? Porque uno, ya que lo empecé como a cambiar, me empecé a poner muy específica y no sé qué tan específico queremos que sea, ¿no? O sea, que creo que ahí también entré en esa duda que mencionabas en un principio. Pero sí vi que para mí, gobierno abierto, y esto que estaba de lo que ponía María, de gobierno abierto, planeación y cooperación, me parece que es parte de la gobernanza cultural. O sea, entendiendo que para la gobernanza se requieren de 2 actitudes. Una, que el gobierno se abra y sea transparente y genere y abra los espacios, y otro, que haya participación. O sea, que estos 2 como actitudes para la gobernanza, ¿no? Entonces, por eso yo puse como gobernanza arriba, y dentro de eso está gobierno abierto. Y luego María también me encantó algo que agregó, que es lo de diseño, implementación, monitoreo, evaluación de políticas públicas. Aquí, yo dentro de, o sea, esto de implementación, monitoreo y evaluación, lo pondría como 3 elementos de como planeación participativa, implementación participativa y evaluación
ya sea participativa o con participación, ¿no? Digo, son diferentes conceptos, eso es algo que aprendí, pero pueden ser cualquiera de los dos. Y estos tres van de lo general a lo particular. Una vinculación y cooperación internacional, un consejo cultural con participación intersectorial y redes colaborativas de articulación territorial. Y luego ya como el desglose, como un poco lo que decía ahorita el maestro Felipe, ¿no? Como estos ya que son muy específicos, que salen de los otros como apartados más abajo, en el termómetro que hicimos ahí más o menos, y que incluí, por ejemplo, ¿no? O sea, en la planeación participativa, ¿qué debería de incluirse? Pues la verificación de la inclusión, la creación de participación de planes culturales y el diseño de presupuesto con participación, no presupuesto participativo. O sea, no hablo de un porcentaje del presupuesto que se haga con participación, sino que todo el presupuesto se diseñe de forma participativa con análisis, ¿no? Luego, por ejemplo, en la implementación, que haya una coordinación, colaborativa, o sea, que también no haya como un absolutismo, comunicación continua, implementación participativa. Actualización reglamentaria se me hace buenísimo como parte de una de las cuestiones que pueden surgir de la evaluación con participación, ¿no? O sea, de esto y, por ejemplo, la creación del libro blanco o el reconocimiento de prácticas y aprendizajes locales, también como parte de la evaluación, de este proceso de evaluación. En formación, sí desglosé y agregué también, a lo mejor no es necesario, o sea, a lo mejor ahí se puede sintetizar mucho más, pero en esta parte me empecé como me empezaron a salir como otras ideas de cómo incluir, o sea, incluir a organizaciones de la sociedad civil y no nada más a ciudadanía en general, al sector empresarial, fortalecer la apropiación y autogestión de espacios, las capacitaciones y procesos formativos, no me acuerdo, como que ese ya estaba ahí incluido, y el fortalecimiento de la organización social local. Entonces, y en gobierno abierto, algo que también no sé si se pierde de pronto, o sea, transparencia proactiva me parece muy bueno, pero si no se conoce bien qué es transparencia proactiva, si le vamos a hablar a gobierno, que es en esta parte del personaje que les digo que me surgió, sería bueno decir, tienes que tener, o sea, tu agenda visible, una comunicación activa de acercamiento con la ciudadanía, de estarle haciendo boletines informativos, no sé, convocatorias abiertas, repositorio directorio para la vinculación, esquema de atribuciones y obligaciones públicas desde gobierno para la garantía de derechos culturales. Pero les digo, yo me puse ya como bien específica a partir de la inspiración que tomé con María, ¿no? Entonces, de entrada me gustó mucho, solo si esto de cooperación multilateral lo metí dentro del esquema general de participación para la gobernanza, ¿no? Pero en general sí, me gustó mucho el formato y ya nada más es como ahora sí meterle narrativa. No lo quites. Ay, espérame. Es que estaba... Ya pasamos eso, Álvaro, para ya decir que acabamos. Felicidades, Celia. Y también para María, claro que ya tuvo como está genial. Las felicito mucho. Yo estaba pensando en esto de la formación. O sea, la entiendo y aparte también, digamos, desde donde yo trabajo, creo que siempre tiene que haber una patita que diga, ¿no? Formación, educación o una cosa así. Pero pensándolo también en esta cuestión de estos otros que son procesos, ¿no? Como yo los había puesto, educación, acceso, creación, producción. Pensaba, por ejemplo, aquí dijiste el de calendarios y agendas visibles, ¿no? Por ejemplo, ese yo pensaba que queda, podemos hacer como este encuentro entre gobierno abierto y acceso, ¿no? Por ejemplo. Y ahora más abajo, el de comunicación abierta, pues también, ¿no? Podría ser una cuestión, a lo mejor en términos de acceso. O a lo mejor abrir algo que diga comunicación en planeación, en implementación, en evaluación, no lo sé. Y cómo estas sensibilizaciones y demás me parece que pueden entrar, no sé, o sea,
A mí la verdad es que ni siquiera me gustó como lo que yo lo puse en gobernanza cultural, las sensibilizaciones, pero no le encontraba, insisto, en estas 4 patitas que vienen en el documento, no le encontraba como bien dónde ponerlo, pero me parece que son transversales. No sé cómo lo podríamos lograr, ¿no? Acompañamiento de trabajo, implementación, pues no sé si ahí de alguna manera un tanto como, voy a decir algo que no sé si es lo más correcto, pero un tanto per se a lo mejor ya existe o está puesta una cuestión de sensibilización ahí, ¿no? O en, no sé, ¿no? Y ahora pensaba en esto de la comunicación, que a lo mejor también puede ser como más transversal. Un poco, no sé si como para simplificar ciertos, que se junta con la comunicación continua de por acá, no lo sé, ¿no? O sea, pero estoy hablando en voz alta, reflexionando el, el mapita que nos presentas que no había tenido tiempo o sea, que es la primera vez que lo veo, ¿no? Es lo que quiero decir. Y sí, a mí me gusta que esté formación acá, pero me parece que más bien puede ser como transversal y encontrar cómo en la redacción de ciertas cosas, pues explícito. No sé, es una idea en voz alta y un poquito al aire, ¿no? No sé si Sí, suena o no, no lo sé. quizás podría ser como este diálogo, ¿no? O sea, como diálogo abierto, no lo sé. Ah, bueno, perdón, Clara y Andrés tenían la mano arriba. No, bueno, yo nomás pensando sobre este cuadro que estás compartiendo ahorita, Celia, y sobre lo que se había comentado de aquellas como a quienes iba dirigida la carta, ¿no? Creo que precisamente empata muy bien, ¿no? Sobre todo pues las columnas de planeación participativa, que es hacia el gobierno, implementación participativa, que vendría a ser pues más hacia el ciudadano, y la evaluación que vendría a ser como, o bueno, esta implementación tal vez más al ciudadano de pie y la evaluación más bien a la sociedad organizada, ¿no? Entonces, creo que como que ahí se podría ir empatando, un poquito transformando estos conceptos hacia esas personas a las cuales se les va a ir hablando, ¿no? Y un poquito, bueno, nomás como aclaración, esos enfoques transversales normalmente se les llaman principios de diseño, ¿no? Es que son principios que deben de estar como presentes en todo lo que se diseña, ¿no? Entonces, a mí me gusta más porque luego enfoques transversales es como un poquito más técnico y principios de diseño, pues bueno, vamos a diseñar bajo estos principios siempre, ¿no? Pero nomás es como aportación ahí a eso. Genial. Clarita, por ahí tenías la mano levantada y si quieren enseguida la maestra Lisa. Sí, pero mejor me gustaría escuchar a la maestra Lisa y seguir como conectando estos comentarios y luego ya comentar lo que tengo por decir. Va, Clarita, ok. Gracias. Bueno, en primera, pues disculparme con todas ustedes, todos ustedes por mi retraso en el trabajo. Han caído, pues bueno, ciertos proyectos en la dirección y me movieron de área, entonces me fue un proceso de agarrar muchos procesos de lectura de estos cosas de cultura comunitaria, entonces, pues bueno, ¿no? Me fue literalmente imposible terminar lo que yo había pensado, que confieso es mucho, ¿no? Como lo presenta Celia, yo también había pensado en que la formación como tal, si recuerdan, yo mencioné como de estos derechos culturales llave, ¿no? Y justo uno de ellos es este de la formación, ¿no? Entonces, aunque coincido, ¿no? Con María que efectivamente es transversal, ¿no? Es decir, pues todo debería estar cruzado, ¿no? Por esta sensibilización en gobierno abierto, en planeación participativa y demás, ¿no?
creo que es importante nombrarlos, ¿no? Como procesos necesarios para que esta carta sea, vamos a decirlo así, ¿no? Sumamente democrática, ¿no? Y sumamente apegada a lograr el agenciamiento, ¿no? De las personas o de los ciudadanos, en fin, ahí habría que pensar también, ¿no? Hasta dónde, cómo sería ese concepto, ¿no? Pero sí creo que la formación debe de estar, pues eso, puesta ahí de manera explícita, ¿no? Por esto que comento de los derechos culturales llave, ¿no? Y porque justamente, bueno, lo que yo había hecho es ir escuchando todas las grabaciones de las mesas, ¿no? Para ver qué decían las personas, ¿no? Y es una de sus preocupaciones, ¿no? Es decir, en las tres mesas, ¿no? De diferente manera, pues por supuesto que hablan de esta falta de formación, de conocimiento, de promoción de los derechos culturales, ¿no? Y que esta carta puede coadyuvar a ello, ¿no? Entonces, sí me parece que debe de estar ahí propuesto. Y en esto que menciona Celia como evaluación con participación, algo que también en estas escuchas de las mesas, pues es del espacio público, ¿no? Y que tú lo pusiste, ay, ya se me perdió dónde lo pusiste lo del espacio público. Bueno, pero en algún punto pusiste el espacio público, ¿no? Aquí está, apropiación y autogestión de espacios. Ah, exacto, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ese sí creo que va como más bien en la evaluación con participación. ¿Por qué? Porque justamente las personas, ¿no? En estas mesas de lo que hablan es eso, ¿no? De que estos espacios públicos o están dados a grupos que ya son, digamos, favoritos, o que no hay espacios, ¿no? En las periferias de la ciudad, o que el espacio público está abandonado y no se puede usar, o sea, aunque exista, ¿no? Está abandonado y no se puede utilizar, ¿no? Entonces, me parece que esa podría ser una de las evaluaciones, ¿no? O sea, qué tan democrático ahora sí que desde la visión de la democracia cultural y este proceso de gobernanza que me parece muy bien como es, ¿no? Ahora sí que nuestro paraguas, cómo podemos evaluar que efectivamente las políticas públicas, ¿no? Están haciendo de estos espacios, pues espacios ciudadanos, espacios de convivencia, ¿no? Ahí hace poquito escuché otra vez a Jorge Melguizo y pues él siempre habla, ¿no? De esto, de lo contrario a la violencia, pues no es esto de la prevención, ¿no? Sino la convivencia, ¿no? Entonces me parece que la evaluación tendría que ir en ese sentido, ¿no? Que tanto podemos ir conviviendo como un termómetro, ¿no? De convivencia, ¿no? Entre más rojo se ponga, pues estamos siendo menos democráticos, menos, ¿no? Con la gobernanza cultural y ¿no? Entonces que eso podría estar ahí, ¿no? Y pues bueno, nada más quería comentar eso y pues felicitarles a ambas. Creo que nos ayudó mucho a todos esta gran esquematización que lograron. Gracias. Al contrario, muchas gracias por los comentarios. También nos sumamos a las felicitaciones, yo diría, de todo el grupo de trabajo que sin duda avanza, sin duda está avanzando. Clarita, adelante. También, si me permiten, terminando Clarita, haríamos algunos comentarios. Adelante, Clarita. Creo que sí se escucha bien. Sí. Muy bien. Bueno, me gustaría un poco hacer como un pequeño ejercicio de recapitulación en lo que va esta sesión. En realidad, siento que es una sesión que ha sido bastante llena de información y un avance demasiado notable. Y comenzaría con recuperar un poco lo que Felipe nos comentaba de este primer hoja de ruta, no sé cómo llamarla, que nos presentó Celia. Y esta idea que él tenía de cómo empezar a entrecruzar esto que ya nos había
mencionado Celia, y también cómo se complementan con las tablas que nos muestra la maestra María y esta otra tabla de Celia, y que si bien hay temas que, como lo menciona María, se transversalizan y se podría entender como que puede ser la misma temática, justo este es como un buen ejercicio de quizás comenzar como a hacer una catalogación entre estos conceptos que nos presenta Celia, y como lo plantea María, a partir de allí comenzar a crear unas primeras líneas como ideas de derecho o de primeras redacciones. Y aquí un punto importante, al principio mencionaban como un punto de quizá preocupación, la forma en la que quizás pudiéramos, no sé, contemplarlo cada uno de nosotros, ¿no? Mencionarlo a lo mejor como desde los niños o como desde esta perspectiva de género, pero también tomemos en cuenta que estas primeras líneas de redacción las haremos desde nuestras expertices o desde sus estas vivencias o estas experiencias que ustedes han tenido en, no sé, a lo largo de cómo trabajan a lo mejor en comunidad o cómo trabajan bajo, no sé, sus propios proyectos, y comenzar a plantearlos desde ahí. Recordemos que son estas primeras líneas, pero que se comentan entre todos nosotros, y en realidad, aunque supongamos, veamos la tabla que nos presenta Celia o la hoja de ruta o lo que nosotros estemos preparando, como lo menciona la maestra Lisa, en algún punto todas se van a unir, ¿no? Y ahí viene como la parte más interesante de estos ejercicios, porque nosotros podemos ver, no sé, una temática sobre, no sé, el espacio público, por ejemplo, pero cada uno de nosotros tenemos como una visión diferente del espacio público o cómo lo representamos. Entonces, ahí es cuando comentamos estas ideas de derecho o estas primeras redacciones, se van complementando entre todos. Y, espera, ¿qué más? Creo que era eso, sobre el proceso. Y también recordar que damos como estas primeras líneas de derecho, pero que también son como ideas que podemos plantear y no necesariamente tienen que tener como una normativa o ya un cuerpo de derecho como tal, porque recordemos que parte del trabajo del equipo 4 es convertir esto que nosotros estamos creando a ya líneas de derecho que tengan como estas normativas. Y pues creo que es todo. Ay, ¿puedo decir algo ahorita nada más de lo que dijo Clara? Ay, rápido, Álvaro. Llega tarde y pone el desorden, ¿no? Ah. Nada más, ahorita que dijiste, ¿no? Todos tenemos una concepción distinta del espacio público, ¿no? Y entonces algo que nosotras desde Redes Cultura siempre trabajamos, ¿no? Y por cierto, les manda saludos Mirka Chávez. Es que justo el espacio público, si lo vemos como espacio social, entonces ya, o sea, ahí como que nos nivela en lo que todos entendemos como espacio público, ¿no? Y entonces ya no nos metemos en que sí es la plaza, el jardín, el mercado, ¿no? Y entonces es este espacio social, ¿no? Y entonces igual puede ser la cuadra, ¿no? Que igual puede ser el zócalo, que igual puede ser, ¿no? Entonces nada más quería como comentar eso y que eso nos puede como salvar en estas discusiones de encontrar el agua tibia, ¿no? Y que entonces, pues ya no nos, pero sí que no le demos tanta vuelta. Gracias. Bien, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. María, ¿querías comentar algo, perdón? Sí, es que escuchándolas estaba pensando, volví a pensar en esta
transversal de formación. Y entonces estaba pensando que sí, o sea, como abrir esta nueva patita, ¿no? Como así explícita, como estaban diciendo ustedes. Sin embargo, yo la nombraría educación, no nada más formación. Y entonces, se me van ocurriendo algunas otras cosas, ¿no? Que está lo de sensibilización. Perdón, no sé si, bueno, en fin, no me acuerdo exactamente con todo lo que habías escrito, Celia, ¿no? Pero que pueda abrirse un poquito más y entonces a lo mejor también hablar de estos procesos de educación que pueden ser formales o no, pero que apuntalan al acceso a, ¿no? No nada más, eso. No sé, como podría ser a lo mejor por ahí interesante, ¿no? Como subirlo un pisito más, ¿no? Que tenga algunas 2, 3 líneas, ¿no? Ay, sí, aquí justo ahorita que lo acabas de decir, es que lo acabo de citar en una cosa y justo, ¿no? En la Ley General de Cultura, en el artículo 11, el derecho 2, ¿no? Dice, procurar el acceso al conocimiento, ¿no? O sea, efectivamente no dice formación y a la información de patrimonio material e inmaterial y no sé qué, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Y la otra, acá, ¿no? Ya en el reglamento, en el artículo 9, el inciso C, dice la libertad de desarrollar y compartir conocimientos, expresiones culturales, emprender investigaciones y participar en las diferentes formas de creación y sus beneficios, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Derecho a una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de la identidad cultural, ¿no? Y entonces, pues sí, lo ponemos así, pues sí creo que es decir, ¿no? Que María tiene razón, que a lo mejor formación pues se nos queda como concepto corto, ¿no? Dado como estos paraguas nacionales, ¿no? Y además, ¿no? En el paraguas local, ¿no? También menciona justamente, digo, en el tenor de la ley, esto, ¿no? O sea, que es como el conocimiento, ¿no? Y que pues, entonces en conocimiento cabe educación, formación, profesionalización, capacitación y pues lo que queramos, ¿no? Pero sí, ahorita lo acabo de poner. Gracias. Genial, muy bien, muchas gracias. Fíjense que me pregunto si en el orden de la redacción tendríamos que recordar en mucho la muñequita. Me parece que la muñeca en la que grafica Celia, perdón la insistencia, es un buen mapa que nos ayude a la redacción. Lo digo por dos cosas. Uno, me parece que una forma de comenzar a redactar estaría en el llamado de la maestra Lisa sobre los derechos llave. Es decir, que nuestra primera chamba sí tenga que ver con cuestiones generales, con cuestiones tal vez un poquito abstractas. Ya nos iremos a las finas de la redacción, pero un poquito abstracto general. Esas enunciaciones que nos pueden desencadenar las otras. Un ejercicio posible estaría en el que acabamos de escuchar en sus voces. Posiblemente nuestra redacción vaya sobre las libertades al acceso al conocimiento y posteriormente nos dediquemos a redacciones ya sobre fomento, redacciones sobre profesionalización, redacción sobre educación, redacción sobre sensibilización, ¿cierto? Es decir, a mí sí me parece que estamos en una buena oportunidad de darle orden a la redacción. Insisto, el mapa me parece que sigue, yo tendría en una mano el mapa de Celia y en otro estos cuadros que acabamos de ver hoy. Ya para ordenar mi redacción, ahora sí, ya de irme a la redacción, tengo estas dos brujulitas, yo empezaría por esos que creo que son enunciados llave, enunciados clave. Podemos incluso partir de esos ejemplos de la ley federal. Estos ejemplos que precisamente la maestra Lisa trae sobre la Ley General de Cultura puede ser un punto de partida. A ver,
Lisa, compártenos por favor cómo dice el artículo de derecho a voz, ¿no? Y entonces lo leemos, posiblemente hasta lo redactamos aquí en un documento wiki, y ya que lo estemos viendo todas y todos, digamos, ¿sabes qué? A ver, ¿qué les parece esta redacción? Y vayamos empezando a desengranar. Esa es una idea, una propuesta. Ahora, ¿por qué recuerdo la segunda cuestión sobre por qué recuerdo que el mapa es una buena guía? Porque la muñequita del mapa tiene al centro, en un corazoncito, de hecho, que me pareció muy atinado, tiene al centro gobernanza cultural, ¿no? Según recuerdo, habíamos ido despejando precisamente cuál era cómo si podíamos sintetizar en pocas palabras la naturaleza de nuestro grupo de trabajo. Y decíamos que ese centro, yo pienso que es casi como ese corazoncito, precisamente, ese centro tenía que ver, sí, con participación, tenía que ver con múltiples actores, ¿no? Y tenía que ver con toma de decisiones. Es decir, cuando hablamos de democracia, ¿no? Democracia es, y lo entre democracia como sistema de gobierno, perdón, democracia como régimen de gobierno, lo arropamos en un sistema de gobernanza. Entonces, esa democracia habla de participación multiactoral, ¿no? Por eso estamos identificando a estos como múltiples actores a los que les queremos hablar: ciudadano, artista, autoridad, o también cuáles son los personajes y el guión, ¿cierto? Identificando esa, me gustaba incluso cuando también, no me acuerdo quién de usted, creo que Andrés, hablaba sobre, bueno, no solamente el ciudadano, el artista y la autoridad, también por ahí está la empresa privada, también están los múltiples espacios, también hay ciudadanos organizados y ciudadanos no organizados, ¿no? Es decir, me parece que nuestro centro no debe dejar de ser las cuestiones relativas a una participación de múltiples actores a que tomen decisiones de qué, de la vida pública cultural. O sea, me parece que esas son las coordenadas, ¿no? Es decir, yo creo que si yo me echara un clavado al corazoncito de la muñeca, yo vería eso, que ahí está, si vemos el mapa de Celia, ahí lo tenemos, ¿no? Es decir, participación, acá tenemos participación ciudadana permanente que nos lleva hacia el Consejo Cultural en el reglamento, pero podríamos hablarlo en términos de nuevo, ¿no? Llave, es decir, en llave sería participación. Ya después dedicarnos a redactar un poquito ya participación de quiénes y cómo. Ya nos iríamos por la participación del ciudadano de a pie, la participación de las organizaciones civiles, que sean culturales o no, pero participación del ciudadano organizado. Ya después nos iremos a participación de los gremios profesionalizados del arte, después de la autoridad, ¿cierto? Es decir, sí me parece que tenemos ahorita que irnos a lo muy general, que son nuestras coordenadas: participación, múltiples actores, toma de decisiones, agenda de la vida cultural, digamos, ¿no? O sea, es mi propuesta, no digo que así lo hagamos, es mi propuesta. ¿Por qué? Porque me parece que en ocasiones, cuando leo contenido que tenemos en el cuadro de Celia y de María, me pregunto si no algunos de estos son derechos civiles o derechos políticos que ya están garantizados en otros marcos, que el ciudadano de San Luis Potosí ya tiene por ahí asegurados. De ahí que me llevaba a decir, ok, tal vez lo que nos falte es meter en nuestro cuadrante todo esto de lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, implementación participativa. Sí, habría que ponerle los apellidos, pues, ¿no? La implementación participativa del plan estratégico de cultura, del plan municipal de desarrollo. No sé si me explico. Es decir, descentralización gubernamental. Me parece que la descentralización gubernamental es adecuada, es fundamental. Claro que nos habla de gobierno abierto, pero ¿en qué momento estamos ubicando
descentralización gubernamental. Lo pongo en otras palabras tal vez más claras. Habría entonces que redactar descentralización gubernamental en el centro de participación multiactoral en la toma de decisiones de la vida cultural de San Luis Potosí. ¿Cómo ven? Estas son un poquito como mis observaciones. Sí, de manera que, claro, de manera que me parece que vayámonos a identificar esas llaves, o sea, los derechos llaves para participación multiactoral en la toma de decisiones de la agenda local de la cultura en San Luis Potosí. Y tratemos de ir armando, tal vez yo creo que a la par puede irse haciendo, tratar de armar esos principios de diseño de los que hablaba Andrés, que me parece que pueden funcionar también muy bien. Tal vez los principios de diseño, pues ya aquí está, ya lo estamos haciendo, justo es lo que decir. Tal vez los principios de diseño son esta cuestión de la perspectiva de género, de la cultura no elitista, de la inclusión, de la descentralización, ¿no? Bueno, esos eran mis comentarios. Adelante, Doc Felipe. Quisiera, siguiendo más o menos con esa misma línea, presentar algunos diseños de reacomodo topológico de la información básica que había comentado anteriormente. No estoy incluyendo todo el mapa, pero todas las líneas que manejan ustedes, pero se puede hacer y luego tendríamos una visión determinada. Entonces, si me dan chance, lo haría brevemente. Voy a presentar la pantalla de Atlas T. La voy a compartir. Por ahí les debe estar apareciendo la pantalla. La voy a hacer grande y entonces tengo por aquí diferentes diseños en donde los vamos a ir revisando, empezando por unas rutas para darnos una idea clara de una manera muy sencilla. El problema, déjenme hacerlo un poquito más grande esto. A ver, bueno, lo que pasa es que si lo hago más grande, posiblemente no alcancemos a ver todo. Lo voy a ir mencionando aquí. No sé si se vea mi indicador. Sí. Entonces, en el indicador, en este diseño, en esta ruta, tenemos por un lado la gobernanza cultural ligada a la participación social, y a partir de ahí se liga esta gobernanza con lo que es transparencia, con lo que es presupuesto, con lo que es continuidad proyecto cultural y la apropiación del espacio, por un lado. Y por el otro lado está la vinculación cultural. Si lo viéramos un poquito más grande, podemos ver aquí y tendríamos esta representación. Esa es una visión que nos puede dar una idea más o menos de cómo está todo esto. Nuevamente, esta otra ruta nos da la gobernanza cultural y nos presenta más o menos el mismo diseño. Vamos a ver una forma orgánica. En esta forma orgánica encontramos nosotros la gobernanza, por un lado, y ligado obviamente a esa participación social. Y de esa gobernanza, pues obviamente estoy utilizando los mismos elementos que ustedes manejan, la transparencia, como parte de la transparencia ese presupuesto, como parte de ese presupuesto esa continuidad de proyectos culturales y la apropiación del espacio. Me voy a pasar ahora, no voy a seguirle por las rutas, a lo mejor esto, voy a presentar, por ejemplo, una forma circular que ya nos da una idea diferente. Entonces, en términos de lo que se ha venido manejando, tenemos nuevamente esta gobernanza cultural ligada a esa participación social y los diferentes elementos que yo puedo ir considerando. Cuando todas estas representaciones las hago con tranquilidad, con calma,
de repente me va generando nuevas ideas. Y en este proceso yo puedo ir documentando, describiendo. Cada diseño me permite de repente, o le permite a mi mente como que surjan nuevas ideas, que vayan surgiendo nuevas ideas. Vamos a ver, por ejemplo, un diseño, ahorita vimos uno circular, vamos a ver uno orgánico, es muy similar. Vamos a ver ahora uno radial. Encontramos entonces uno jerárquico, queda más o menos igual, uno en forma de árbol. Y bueno, yo aquí me detendría y diría en términos muy concretos, la gobernanza cultural finalmente está asociada a una participación social. A lo mejor yo no lo pondría aquí, lo pondría acá, diría, están ligados. Y esa gobernanza cultural de alguna forma implica una transparencia. A lo mejor yo digo que la transparencia no solamente debe estar ligada a la gobernanza cultural, sino que a lo mejor aquí hago una unión con la participación social. Entonces, todo eso ligado a un presupuesto, a una descentralización que está ligado a una vinculación del sector cultural. Y lo que voy a hacer a partir de ahí es redactar, ir redactando, ir generando ideas, incluso haciendo algunos cambios, a lo mejor aquí de alguna de estas circunstancias, cambiando estos vínculos y demás. En síntesis, creo que tenemos todos los elementos para empezar a hacer esa redacción. Posiblemente las redacciones sean diferentes, como lo estoy presentando ya ahorita, pero precisamente la comunicación nos permitirá, con todos los elementos que ya tenemos, esas tablas de Excel están excelentes, es otra forma de representación muy, muy completa, y ya con todo eso, con las tablas y con los elementos que tenemos en esas tablas, podemos redactar. Bueno, eso es básicamente una reflexión en relación a lo que No le tenemos. quite. Ay, perdón. Va de nuevo, aquí está. Es que ahí, ahorita digo que los escuchaba y justo viendo los cuadros y lo que nos comentas, Álvaro, y pues ahorita que dijiste de esto a lo mejor ya está en otro lado escrito, ¿no? Algo que viendo este esquema, o sea, finalmente todo esto, ¿no? Ahora sí que todo este árbol, o ya no me acuerdo qué diseño fue. Este fue el diseño, creo que fue el de árbol precisamente. Sí. Ajá. Entonces, pero como lo había puesto usted, Felipe, o sea, creo que este árbol a lo que nos va a llevar, ¿no? O sea, yo pondría acá como una salida de este proceso, ¿no? De todo esto que está aquí colocado, el agenciamiento de las personas. Es decir, cuando suceda todo esto, ¿no? A través del proceso de participación, de transparencia, como dice Celia, ¿no? O sea, no es que sea un presupuesto participativo, ¿no? Sino que seas realmente congruente con si te vas a gastar 5 pesos en las lonas para los eventos culturales, pues que sí te lo gastes, ¿no? En eso. Y entonces, o sea, todo esto realmente lo que nos va a dar es un agenciamiento de las personas. Y esto estará atravesado por el conocimiento, ¿no? Que ahí, pues no, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como a jalar a esto de este marco nacional, mencionando el local, ¿no? Pero que lo que nos va a dar como, digamos, resultado este proceso tal cual, en este que estamos ahorita, ¿no? Es el agenciamiento de las personas, ¿no? Entonces yo aquí le colocaría como ese concepto, vamos a decir, ese concepto final, ¿no? O sea, como esta meta, ¿no? Como si fuera carrera, ¿no? Pienso en la muñequita, ¿no? Que va, ¿no? Y entonces, ¿no? O sea, cuando llegue al final, a la bandita, ¿no? Habrá logrado un agenciamiento, ¿no? Y eso también es de ida y vuelta también para las instituciones, ¿no? En esto de la sensibilización de funcionarios, ¿no? Pero creo que ahí, ¿no?
ahí puede estar y que esto nos puede contribuir, como dice Álvaro, o sea, tener, ya pienso en este tercer esquema, es decir, tener los cuadros, tener la muñequita y tener este mapa conceptual, digamos, ¿no? Gracias. Muy bien, de acuerdo. ¿Cómo ven, María, Celia, Andrés? ¿Cómo ven? Pensando en el proceso, ¿cómo podríamos iniciar? ¿Les late el tema como de ir encontrando, de convenir entre nosotros esas, tal vez ahorita no son garantías llave, no son derechos llave, pero tal vez son las palabras clave, las que ya nos lleven un poco a identificar las garantías llave y de ahí descomponer? ¿Qué pensarían? O, porque este también me parece que puede ser una buena vía, lo que tenemos en las columnas de gobierno abierto, de planeación participativa, de gobernanza cultural, de cooperación multilateral, tal vez sí también, lo que tenemos en implementación colaborativa, en evaluación con participación, todo lo que tenemos ahí en estas columnas, si esos podrían ser las palabras clave que ya transformemos en garantías llave. No lo sé. Yo un poco tomé lo que comentó María, nada más para cerrar justo esto que dices, Álvaro, como encontrar si bien ya ahí está, no sé, puedo compartir otra vez pantalla con la tabla y a partir de eso como una idea de redacción quizás, incluir lo de comunicación y transparencia proactiva en enfoque transversal. Voy a quitar mi cámara, permítanme. Sí, todo bien. Y cómo esos, o sea, lo que estaba, un poco seguir el formato como de la muñequita, ¿no? Que sigue sucediendo arriba. Y luego que el puente es la vinculación y cooperación internacional y el Consejo Cultural, quienes entre estos dos se queda el sándwich de la formación o procesos formativos, ¿no? O sea, creo que hay muchas herramientas, como lo hemos visto, o sea, la UNESCO, los ODS, como todo esto, que sirven de vinculación y herramientas para la formación, sensibilización, etcétera, y que pueden acompañar y fortalecer el Consejo Cultural, y que ya la forma de trabajo hacia la gobernanza está esto de el gobierno abierto. Incluso ahorita que decías lo de implementación participativa, lo cambia a colaborativa, porque la idea es que la implementación no siempre sea el gobierno va a decir que es cultura, sino la colaboración es con el territorio, ¿no? Lo que daría la descentralización. Agregué lo de sostenibilidad bueno, todo lo que estaba acá en formación lo puse acá arriba. Y aquí vendría como lo del agenciamiento, que decía ahorita que comentaban, ¿no? Creo que lo comentó de agenciamiento para la participación ciudadana, y que todo esto, o sea, todo esto queda en el sándwich entre Consejo Cultural y las redes colaborativas de articulación territorial. O sea, cómo aterrizamos todo este proceso y cómo se llega a todo el territorio, pues con estas redes. Entonces, un poco lo que iba pensando es como la democracia cultural implica que se tenga siempre los siguientes principios como parte de la forma y el fondo con el que se generan, o no sé, aquí no sé, pues procesos culturales, la cultura o lo que sea. Y luego ya, ¿no? Como la descripción. Aquí entra en duda porque pusimos derechos, o sea, sí creo que derechos humanos debe de estar, pero luego no sé si
a la hora de escribir libre expresión dije, libertad de expresión es un derecho, no sé ahí también qué tanto, sí, digo, se vale, ¿no? O sea, que lo explicitemos porque es muy importante, pues también podría ser. Y luego los procesos culturales, o como le llamemos a la cultura, o no sé, en San Luis Potosí se puede disfrutar y vivir con democracia cultural gracias a que se cuenta con vinculación y cooperación internacional, así como un consejo cultural con participación intersectorial y tararara. Y se puede lograr como no sé, como un poco así lo fui visualizando, siguiendo esa estructura, pero nuevamente pues es una propuesta y lo que se va ocurriendo ahorita mientras hablábamos. Buenísimo, buenísimo. Y de verdad, todas y todos, con toda confianza, quien desee apagar pantalla, con toda confianza, no, estamos entre cuates y no es necesario ni siquiera avisarnos, de verdad, con todo gusto están en su Zoom, están en su casa Zoom. Ustedes siéntanse completamente libres estamos en mucha amistad y confianza, de verdad, ¿eh? Fíjate que me latía un montón, justo, perdón María, ¿querías comentar algo? Solo quería... Acabo de escribir exactamente lo que presentó Celia. No, sí, en mi libreta. Conectada. La misma estructura, así la democracia cultural es, los principios. Yo creo que estás en casa de Celia. No, de verdad que no. Fíjense que yo creo que sí va a ser necesario, me estoy dando cuenta que sí va a ser necesario ir desde esa redacción general, es decir, de qué es democracia cultural, qué es gobernanza cultural, cuáles son sus principios. Me parece que está bien y que nos va a ayudar precisamente a ir despejando la chamba de las cuestiones más específicas. Por ejemplo, en libertad de expresión, que es extendidamente es más un derecho de primera generación, ¿no? Tal vez nosotros tendríamos nada más que cambiar la clave a expresión de la diversidad cultural, ¿cierto? Es decir, todas y todos tienen libertad de las expresiones, de disfrutar, de producir, de formarse, qué sé yo, ¿no? En la diversidad de expresiones culturales, ¿sí? Es decir, creo que esta es la chamba, es solo como, vamos a recordar que derechos humanos son interdependientes, son indivisibles, ¿no? Son orgánicos, de manera que creo que este ejercicio nos puede hacer muy bien, ir agarrando estas llaves, libertad de expresión, participación comunitaria, participación en la vida pública, por ejemplo, ¿no? Libre asociación. A ver, hasta libre asociación podría ser muy interesante. ¿Cómo ponemos libre asociación en clave de derechos culturales? Inclusive le impacta al propio consejo, ¿no? Es decir, las y los ciudadanos son libres de organizarse en un consejo cultural ciudadano, ¿no? O sea, no, incluso eso nos lleva a decirle a los regidores, y no porque estén en otra onda, de hecho están muy empáticos con el trabajo del comité, pero decir, regidor, regidora, tan solo por la libertad de asociación es pertinente tener un consejo ciudadano de cultura, ¿no? Por decir un montón de cosas. Entonces, me late mucho. Bueno, miren, tenemos 10 minutos, 13 minutos para las 7 de la noche. ¿Les parece si vamos armando un plan de trabajo con el cual ya lleguemos a presentar la siguiente sesión? No sin antes otorgar el uso de la voz, con mucho gusto, a la maestra Lisa. Adelante. No, bueno, de esto que comentas, ¿no? Y ahorita que, pues sí, ¿no? Tanto Celia como María comentan, yo también escribí algo ahí en el cuaderno. Pero justo, ¿no? Lo que pensé es aterrizar a derechos culturales, es decir,
Obviamente nuestro marco, pues sí, por supuesto que son los derechos humanos, ¿no? Pero, ¿no? Los derechos culturales están dentro de esos y pues bueno, ahí podemos seguirnos como con esa lógica de cuántas generaciones y en fin, ¿no? Pero ahorita, ¿no? Que estabas diciendo de esta parte de libertad de expresión, ¿no? Y que si lo ponemos, pues está en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Y entonces en el pacto, pero de derechos económicos, sociales y culturales, y cómo se baja, ¿no? Y entonces igual, ¿no? Ahí van a decir esta necia con su ley y su reglamento, ¿verdad? Perdónenme. Y entonces, ¿no? En el 5 dice, el inciso A, libertad de expresar su pensamiento cultural en público y privado en o los idiomas de su elección. B, libertad de ejercer las propias prácticas culturales y de seguir un modo de vida asociado, no ahorita que dijiste asociación, a la valorización de sus recursos culturales, en participar en lo que atañe a la utilización, producción, difusión de bienes culturales y de servicios, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Ahorita que ya me parece tenemos como todos estos elementos, ¿no? Como señala Álvaro, creo que sí un buen ejercicio será hacer esta primera redacción con estos principios de diseño que nos dice Andrés, que coincido plenamente con él, o sea, en estas, igual, repito, desde Redes Culturas siempre trabajamos como con conceptos marco, ¿no? Y para de ahí ahora sí que seguirnos, ¿no? Y que no, es decir, que no haya, ahora sí que no haya lugar a dudas, ¿no? Que tenemos un marco, ¿no? Y entonces ya ahí, entonces todos los principios de diseño me parece maravilloso y que creo que podemos hacer una redacción que esté ligada pues tanto sobre todo al reglamento, ¿no? Que es como más específico, ¿no? Que la propia ley, ¿no? El artículo 11, aquí es el 9 del reglamento de la ley general, y la ley que tienen ustedes en San Luis, ¿no? Y entonces de ahí ver que está en un reglamento lleno en la ley, ¿no? Para entonces trasladarlo, ¿no? Así con lo que ya tenemos en estos cuadros, en la muñequita, en lo que nos presentó el doc Felipe, ¿no? Y entonces con eso empezar, pues eso, ¿no? Un Word, ¿no? Y ahora sí que a ver qué sale. Porque sí, yo creo que, es decir, me parece que hasta ahorita, ¿no? Como el tema nos ha llevado hacia este concepto de democracia y democracia cultural y pues todos los principios que esto abarca y demás, pues nos hemos quedado, ¿no? Como con esta redacción, vamos a decir, cívico-política, ¿no? Exactamente. Y entonces tendríamos ahora, ¿no? Que esta redacción cívico-política, pues llevarla al ámbito cultural, ¿no? Y entonces ahí por ejemplo, en el último párrafo que colocaba Celia que dice procesos culturales, yo le pondría prácticas y expresiones culturales, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso te da un marco, es decir, que tu marco sea la Convención 2015, de 2005 de la UNESCO, ¿no? Y entonces estás hablando de prácticas y expresiones culturales y que el gobierno de San Luis debe garantizar y los regidores y ¿no? Y así, ¿no? O sea, ciertos conceptos, ¿no? Que más que otra cosa hay que, ahora sí que ponerlos en la jerga, en la jerga cultural, ¿no? Ya ven que cada gremio tiene su calor, ¿no? Entonces, bueno, eso quería decir y pues, ay, como siempre venir con ustedes me pone medio buenas. Excelente, muy bien. Creo que tenemos agenda para la siguiente sesión. Creo que tenemos claro que de aquí a que nos volvemos a ver, echamos ya el lápiz a arrastrar ahora sí el lápiz en redacción. Fíjense que de hecho, no sé, bueno, me parecería, yo les propongo que pudiéramos, ojalá que pudiéramos un día antes de vernos, casi que pues sí, 24 horas antes de vernos,
subir nuestro documento de Word a la subcarpeta del grupo de trabajo para preleernos. Y ya que nos hayamos preleído, llegar a nuestra siguiente sesión, digamos, con el motorcito y echado a andar. ¿Cómo ven? Creo que eso podría estar muy bueno. Y yo imagino, la verdad es que la forma ahorita más sencilla que se me ocurre es que en la siguiente sesión, Clarita o Graciela o el Doc Felipe o yo proyectáramos aquí en pantalla compartida un nuevo documento y pudiéramos ir casi haciendo un corte y pega, un collage, en donde vayamos teniendo ya un documento integrador. Me gustaría mucho, creo que este grupo de trabajo tiene sin duda la posibilidad de llegar a la plenaria del lunes 29 con un documento integrador. No es el borrador todavía, pero creo que ya podemos llegar con un documento integrado. ¿Cómo ven? ¿Les late chocolate? María, Yo, adelante. aprovechando la propuesta que haces para tocar también el tema que habías comentado al inicio. Yo depende qué día sea. O sea, puedo organizar, abrir el espacio de 5 a 7 en algún momento de la semana, reacordemos, pero de ahí, depende qué día sea, me puedo comprometer a que esté 24 horas antes o no. Entonces, más bien lo pondría un poco en dependencia de eso. De acuerdo. Fíjense que les comentaba que queremos hacerles una propuesta de reagenda, dados los compromisos que varias y varios colegas en el comité académico tienen, lo cual es natural y es comprensible y es algo que sabíamos por adelantado que sucedería con las y los amigos en el comité. Queríamos proponerles si la propuesta inicial es mover nuestras sesiones en el mismo horario, los lunes. Les pregunto cómo andan sus agendas para los lunes, porque ahorita estaba verificando nuestros miércoles y, por ejemplo, los miércoles tenemos sesión con el grupo de trabajo 2 de equidad territorial. El tema un poco que se nos dificulta de mover a las y los colegas del grupo 2 es que uno de nuestros amigos no se encuentra en México, de manera que sus horarios europeos, pues sí, ahí de repente nos meten a nosotros en un tema. Por eso les queremos proponer los lunes, es decir, cómo se sienten para que nos veamos de aquí en adelante los lunes. No sé si quieran que aquí más o menos se los ponga en el chat o se los voy diciendo, pero serían lunes 22 de marzo, lunes 12 de abril, 19 de abril y 26 de abril. Esa sería la propuesta de saque. Ojo, también otra cosa interesante. Podemos vernos una media hora antes, una media hora después, una hora antes, una hora después, con todo gusto. Sería lunes 22 de marzo, lunes 12 de abril, lunes 19 de abril y 26 de abril. Celia nos comenta que en esos lunes sí podría. A ver, yo tengo que abrir mi... Yo igual en los horarios, por la tarde sí. Vale, Andrés, muchas gracias. 5 a 7. O sea, el único que no es el 5, ¿no? Que se supone que son las vacaciones. Ah, sí, de acuerdo. De acuerdo, lunes 22 de marzo. Ah, pues sí, de marzo ya nada más nos quedaría el 22. Y de abril, 12, 19 y 26. Sí, para mí está también, ahorita Sí. checando, está bien, así de una vez, así que ahorita colgando lo aparto. Y yo, lo que sí yo preferiría, o sea, es si por algo tenemos que
alargarnos, ¿no? O sea, pero que sea una media hora después, o sea, conectarme a mí antes de las 5 de la tarde sí es problemático, Muy ¿no? bien. Entonces, para mí es más fácil, ¿no? Quedarme ahorita después de las 7, ¿no? Y, y no empezar antes porque sí es muy temprano para pedir permiso, sí. ¿no? Entonces, entonces sí, es la única cosa que yo les solicitaría, ¿no? Que no nos viéramos como más temprano, sino más bien, pues eso, ¿no? Si hay la necesidad, que sea hacia más tarde, ¿no? Gracias. Celia, María, Andrés, ¿cómo ven que pudiéramos empezar? Es decir, ¿preferiríamos comenzar 5:30 o incluso un poquito más? No sé si con base en lo que dice Lisa, no sé si era de que si a las 5:30 empezáramos o que si vamos a tener las sesiones previas, a lo mejor podría ser que quienes podamos de 5 a 5:30 tener la previa y a partir de las 5:30 iniciar ya la sesión y que se termine quizás hasta las 7:30. No sé si ese era el sentido, Lisa, si lo entendí bien, o si se empezar a las 5:30 y terminar a las 8, no sé. No, digamos, o sea, a las 5 para mí está bien comenzar, digo, pues, ¿no? Me pasó hoy que pues me pusieron esta reunión, ¿no? Entonces, digamos, no tengo problema por empezar a las 5, más bien, o sea, antes de las 5 para mí sería muy problemático, o sea, que fuera este previo, digamos, ¿no? Sino más bien al revés, ¿no? Pediría, como tú dices, ¿no? Que el previo fuera de 5 a 5:30 y ¿no? Porque sí, no, para mí antes de las 5 sí es complejo, ¿no? O sea, sí de las 5 en adelante, ¿no? Va. Ahora sí que como nos organizamos, ¿no? Va, entonces les confirmaríamos que a partir de las 5, ¿no? O sea, nos vemos de 5 a 7 estos lunes que vienen, claro, no los lunes de las vacaciones, obviamente ahí ojalá podamos descansar un poco. Y está padre, el lunes está padre porque sí, la verdad es que es una delicia trabajar con ustedes y empezar el lunes así está chido. Empezar la semana así está bien suave. Pues que, bueno, entonces, si no me equivoco, confirma horario y días Andrés, Lisa y Celia. Y estamos esperando confirmación de María, ¿estoy correcto? Va. Sí, yo me acomodo. Ok, de acuerdo, va. Pues bueno, miren, esto hace que nos veríamos este lunes 22. No sé, ¿cómo ven? ¿Creen que no es que me da la impresión de que tener esto listo para el domingo tal vez no es realizable o sí, ¿cómo ven? O llegamos a presentarlo y le damos a la integración también. ¿Qué piensan? Pues con que lo subamos el domingo antes de la hora de las brujas. Órale. Padre. Tenemos el lunes para leernos en ratitos, ¿no? Padre, me Pues late yo un pienso, ¿no? Y bueno, y finalmente como vamos a cortar y pegar, pues, ¿no? Claro, así es. Miren, si les late, una vez que lo hayamos subido, el domingo a la hora de las brujas, o antes de la hora de las brujas, o posterior, si a alguien se nos va la hora, solamente si quieren echar un avisito en el chat, comadres, compitas, ahí está ya, ¿vale? Igual y con el link estaría genial para tenerlo ahí en el WhatsApp. Me late un buen. Hecho, pues quedamos entonces con esto. Tenemos insumos, tenemos agenda. Vamos a comenzar cada uno de nosotros con un documento en el que plasmemos ya, arrastremos ya lápiz y vayamos plasmando. Por muy general que empecemos está bien, ojalá podemos ir ya nombrando algunas garantías. Sí que hablamos de derechos humanos, pero sí que los ubicamos en una glosa, en un marco de derechos culturales. Nos podemos apoyar con los documentos que queramos, Agenda 21, la Ley General de Cultura o su reglamento. No dejaré de insistirles que siéntanse libres de consultar
la Carta de Roma, la Declaración de Friburgo, porque ahí también nos puede decir, ya, como que ya sé cómo redactar una garantía, ¿no? Entonces podemos empezar con eso y avisamos el domingo, vamos subiendo avisos de ya quedó y nos vemos el lunes 22 a las 5 de la tarde en nuestra liga habitual, digamos. Listo. Pues un gran Muy placer bien. como siempre. Igual, un Muchas gusto. gracias. Un gusto en verles, Que escucharles. descansen. Y que Igual. tengan buena semana Están corta. muy bien. Cuídense. Adiós. Gracias. Andrés, Bye. Clarita, Felipe, Gracie, Grace. Bye. Chao, chao, que descansen. Muy bien, gracias Clarita. Sí, por nada. Adiós.